Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al espacio académico interactivo del PINC. Esta será nuestra última sesión del año. Agradecemos a todos los que han estado constantes en nuestros eventos. El taller que hoy nos compete lleva por título Modelación Matemática de Sistemas Climáticos y lo imparte el doctor Gerardo Hernández Dueñas del Instituto de Matemáticas Unidad Juriquilla. Voy a permitirme leer su semblanza. El doctor Gerardo Hernández Dueñas realizó sus estudios de licenciatura en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato, bajo la supervisión del doctor Javier Gómez Montt Ábalos. Obtuvo el grado de doctor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Michigan, bajo la dirección de la doctora Smadar Carney y el doctor Alejandro Uribe. Durante su estancia postdoctoral fue profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, colaborando con la doctora Leslie Smith y el doctor Samuel Stechman. Se unió al Instituto de Matemáticas de la UNAM en 2014 y es profesor titular desde el año 2018. Bienvenido, doctor, y adelante. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer por la oportunidad de dar este curso taller al programa de investigación en cambio climático y bueno, a todos ustedes por venir. En este curso no quise solicitar algún requisito, digamos, en cuanto a si deben de saber programar en algún lenguaje en particular o con algunos conocimientos previos. Entonces, pues lo que quise hacer fue presentar algunos temas en los que yo he estado, digamos, involucrado o que se relacionan con parte de la investigación que realizo. En la charla, en estos ciclos de conferencias del programa de investigación en cambio climático, hablé sobre modelación matemática también y en particular sobre un modelo que incorporaba los efectos de aerosoles en la dinámica, en la microfísica de nubes, y el título decía además en sistemas climáticos. Entonces, digamos que siguiendo un poquito esa dirección, yo quise pues aprovechar la oportunidad para armar un pequeño programa para estas 4 horas, en donde estaremos viendo algunos detalles, no muchos, sobre diferentes temas y luego, si algunos de ustedes van a tener el micrófono disponible, si tienen preguntas, en la medida que pueda responder, podemos ir profundizando en algunos temas. Vamos a empezar con cosas, digamos, básicas, ¿no? Físicas, como conservación de masa, empezar a hablar un poquito sobre convección, ecuaciones de Lorentz y caos, para ver como el tipo de ecuaciones que podemos ir tomando en cuenta para luego modelar otro tipo de fenómenos, eh, y cómo podemos entender no solamente de un punto de vista teórico, sino también numérico, y digamos la naturaleza de las soluciones que vemos en las ecuaciones, pues cómo podemos ir incorporando todas las aristas, ¿no? Y entender tanto lo teórico como la parte cualitativa, ¿no? Cómo se comportan las soluciones y en base a ese comportamiento, pues cómo podemos aproximar numéricamente las soluciones y poder hacer predicciones o entender un poco mejor el fenómeno, ¿no? Entonces, en la primera parte. En la segunda, me gustaría hablar sobre una parte ya muy sencilla, digamos, empezando con tomando en cuenta convección, conservación de masa y eso, una ecuación muy sencilla de transporte, y luego ver como qué tipo de ecuaciones, ajá, cómo aproximarla numéricamente. Y luego cuando uno intenta hacerlo, voy a tener algunos códigos que los voy a tener disponibles para ustedes en algunas ligas de Dropbox.
para que, si gustan, durante el taller mismo puedan ir analizando esos códigos y correrlos. Algunos de ellos están escritos en MATLAB, otros, en los últimos en Fortran de Intel, iFortran, y pueden irlos corriendo. Entonces sería uno solamente para la ecuación de transporte y luego ver cuál es qué pasa si consideramos diferentes aproximaciones, diferentes métodos numéricos, y cuándo podemos decir, este método numérico es bueno o es mejor que este otro, ¿no? ¿Qué herramientas numéricas podemos utilizar en ese sentido? Parte de ello tengo aquí algunas notas preparadas, otras no las escribí para ir haciendo como desarrollo junto con ustedes y pues ir entendiendo más a profundidad algunas cosas, ¿no? Después de eso ya, bueno, si el tiempo se va dando como lo voy estimando, por la tarde estaríamos hablando de ecuaciones de aguas someras y cómo podemos aproximar numéricamente. Les voy a mostrar una pequeña simulación que hice sobre un canal, ¿no? Que está inclinado. Tenemos, digamos, inicialmente como agua entrando por la parte superior, parte del canal está seco y entonces en ese sentido como qué tipo de complicaciones numéricas podemos tener. En particular, si estamos simulando agua, ¿no? Y su profundidad y la velocidad con la que se va propagando, que es la aproximación de aguas someras, pues cómo, si no hay agua, si está seco, pues qué estamos modelando, qué repercusiones tiene eso en la aproximación numérica. Y luego nos vamos otra vez hacia la parte atmosférica. Vamos a entender estas ecuaciones en el plano ecuatorial, linealizándolas y viendo como qué tipo de ondas surgen, y bajo ciertas suposiciones podemos empatar lo que vemos en la naturaleza y identificarlo en las ecuaciones, ¿no? En particular las ondas Kelvin, cómo podemos como hacer una aproximación o entender un poquito más sobre cómo se comporta su estructura. Y esperando que nos dé tiempo, pues quisiera hablar, algunas veces me voy a estar ayudando de artículos, ¿no? Ir explicando un poco ahí ya en la, sobre el artículo, en las ecuaciones que estamos haciendo, la idea general, ¿no? Y pues después pasaremos a la aproximación Bussinet y también ahí tengo preparada una simulación con un código también que les voy a mostrar en donde tenemos lluvia, que se empiezan a formar las nubes y se empiezan a formar chubascos, tormentas y cómo se van propagando en el tiempo. De acuerdo, entonces, esa es la idea. Si no tienen mucha experiencia programando o con algunas cuestiones, desarrollo, algunos cálculos pueden ser un poquito extensos, ¿no? Algo de matemáticas. Entonces, si no tienen mucha experiencia en algunos de esos temas, pues yo creo que por lo menos la idea general espero que sea eh, eh, que se la puedan llevar a casa, ¿no? Y por supuesto que voy a estar disponible vía correo electrónico si quieren después saber más sobre algún tema o pues si están interesados en involucrarse en los proyectos de investigación que dirijo, pues también tienen las puertas abiertas aquí para dialogar más sobre ello. Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir mis notas. Son unas notas escritas a mano. Vamos a empezar con las ecuaciones de conservación. Un poquito aquí la idea es que nos vamos a basar para poder entender los fenómenos que queremos estudiar y cómo se propagan estos, ¿no? En el tiempo, pues nos vamos a basar en leyes físicas, ¿no? Para ver cómo cambian en el tiempo. Y entonces, justamente ese cambio en el tiempo es lo que le vamos a ir dando un lenguaje matemático, ¿no?
Muchas veces cuando ya tenemos la ecuación es necesario simplificarlas, ¿no? Porque puede llegar a ser bastante complejo, ¿no? Incluso, pues una ecuación que no se vea muy compleja, pues algunas características como la no linealidad y algunos otros aspectos pueden hacer que ni siquiera sepamos si existe solución para la ecuación, ¿no? Si está bien planteado el problema en ese sentido. O si existe la solución, si es única, y si es única, pues cómo se comporta, si es algo, si depende de una manera suave, digamos, con respecto a los parámetros, o si por el contrario, si hay como algún comportamiento caótico en las soluciones, ¿no? Con que algún pequeño cambio en las condiciones iniciales nos genere un cambio desproporcionado, ¿no? Con respecto a la pequeña variación y que entonces eso agrega una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, en fin, hay muchas dificultades teóricas, numéricas, y muchas veces, pues, la alternativa es simplificarlo, ¿no? Les mencioné bueno, aquí primero dice que las ecuaciones que describen la circulación general oceánica son versiones modificadas de las ecuaciones de Navier-Stokes. No sé si han escuchado las ecuaciones de Navier-Stokes. Eh, Aquí vamos a ver nada más la derivación de la ecuación de conservación de masa para ir entendiendo como qué tipo de argumentos se utilizan. Pero a partir de ahí, tan solo, o sea, si llegáramos a las ecuaciones de Navier-Stokes y las quisiéramos eh, resolver o aproximar numéricamente, hay varias complicaciones. Como les decía, una de ellas es que dentro de las ondas, o sea, son ecuaciones que pueden simular muy bien flujos laminares en donde los cambios en la densidad, los cambios en la velocidad son graduales, no hay cambios bruscos, pero también son ecuaciones que funcionan muy bien para flujos turbulentos, en donde hay cambios muy repentinos, está todo revuelto, y hay cambios muy repentinos en las velocidades y en las densidades y demás variables, ¿no? Eh, y entonces funciona muy bien. Si analiza uno qué tipo de estructura tiene, y aquí es donde ya empiezo a hablar sobre entender la naturaleza de las soluciones, pueden tener diferentes, o sea, pueden capturar la propagación de diferentes ondas de distinta naturaleza. Unas de ellas son las ondas acústicas. El problema con las ondas acústicas es que son ondas que se propagan muy rápido, y que eh, si queremos capturarlas, necesitaríamos tener un tamaño de paso lo suficientemente pequeño. Imagínense que ustedes quieren estudiar un fenómeno que ocurre muy rápido, ¿no? Eh, entonces, si el instante de tiempo, no se dan cuenta ustedes, ¿no? El instante de tiempo en el que ocurre es de una pequeña fracción de la escala de tiempo que están considerando para el modelo, para el fenómeno, pues ni siquiera lo van a ver. O a lo mejor, peor aún, al no eh, capturarlo, al tener un tamaño de paso muy grande, puede ser que hagan que su método numérico sea inestable, que entonces todo explote, crezca en el tiempo de manera exponencial y pues ya se echó todo a perder, ¿no? Eh, de hecho, pues, algo así ocurrió con los primeros intentos de resolverla numéricamente. Hubo quienes lo dejaron, pero pues, hubo gente que luego siguió intentando ver qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, al haber estas complicaciones, hubo quien dijo, bueno, ¿y qué tal si hacemos una simplificación de tal forma de que eh, el, eh, el fenómeno, bueno, que se filtren esas ondas, ¿no? Que ya no tengamos las ondas acústicas? Y uno de esos ejemplos son las ecuaciones Boussinesq. Las ecuaciones Boussinesq tienen algunas, vamos a verlas más adelante, pero un efecto que tiene es que filtran las ondas acústicas.
Y entonces el tamaño de paso ya no es tan, eh, tan grande, ¿no? Digo, perdón, ya no necesita ser tan pequeño, lo podemos hacer razonablemente grande, de tal forma de que no nos tome mucho tiempo, digamos, calcularlo y que sea algo práctico, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las cuales se pueden simplificar diferentes ecuaciones. Yo les hablaba de las ecuaciones de aguas someras, ¿no? De las ecuaciones de aguas someras pasamos de tener un modelo tridimensional a un modelo bidimensional. Son ecuaciones muy exitosas porque a pesar de hacer esa simplificación, nos puede describir fenómenos interesantes, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue decir, si es agua somera, quiere decir que la profundidad no es tan grande, ¿no? Pero cuando dicen grande o chico, siempre es bueno decir con respecto a qué, ¿no? Entonces, si la profundidad es pequeña con respecto a la expansión horizontal, digamos, ¿no? Entonces sería una pequeña capa, si lo vemos en todo, digamos, en todo el dominio. Y si es así, uno diría, ah, bueno, pues entonces la densidad sí, no debe de cambiar mucho, ¿no? En el océano, pues sí pueden haber cambios de densidad hay un estado base, digamos, que si se van a diferentes profundidades, con respecto a la profundidad, sí que cambia la densidad bastante. Eh, si se plantan en una profundidad específica y se fijan en varios kilómetros a la redonda, la densidad no cambia mucho. Sí hay pequeños cambios debido a la salinidad y otras cuestiones, pero no hay un cambio fuerte, ¿no? Entonces, pero si tenemos una capa muy pequeñita, pues ahí uno pensaría, pues la densidad no cambia mucho en esa dirección y casi nada que cambia, la velocidad tampoco, etcétera, ¿no? Entonces dicen, vamos a tomar promedios, toman las ecuaciones, hacen promedios y se llegan a las ecuaciones de aguas someras. Es otra simplificación y esas ecuaciones también capturan ciertos tipos de onda que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes de pasar a todas esas simplificaciones, esas ya son pues decisiones que uno toma, ¿no? Que podría ser buena o mala, ¿no? Es que podría estar justificada o no. Otro ejemplo son las ecuaciones cuasi-geostróficas, que filtran otro tipo de ondas, que son las ondas inerciales, ¿no? Las inercias gravitacionales que se generan debido a la rotación de la Tierra y a la gravedad, ¿no? Entonces, antes, esas son como decisiones que uno toma, a lo mejor algunas veces, algunas cosas pueden ser empíricas, suponer, pero la idea es partir de leyes físicas, ¿no? Partir eh, de, de suposiciones físicas y usar un lenguaje matemático para traducir todo eso en ecuaciones, en este caso, para este taller, ecuaciones diferenciales parciales. Y en esas ecuaciones, ¿qué vamos a tener? Velocidad, densidad, temperatura, quizás, ¿no? Que nos describen el estado en cierto punto en el espacio, X, Y, Z, pero también en el tiempo. Y entonces, si son derivadas parciales, van a ser debido a qué? Pues la derivada temporal van a ser razones de cambio, ¿no? En el tiempo. ¿Cómo cambia la masa, ¿no? Se preserva la masa. ¿Qué quiere decir que haya conservación de masa, ¿no? Que no cambia o que cambia dependiendo de qué, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver. Y pues bueno, sería basarnos en ese tipo de leyes. Ahora, aún así se nos pueden escapar un montón de cosas, ¿no? Podemos considerar esas suposiciones, pero a lo mejor no pensamos o podemos pensar en fluidos ideales que nos resultan en gradientes de presión, en donde hay fuerzas de superficie, pero que apuntan nada más en la dirección normal a la superficie y no hay como fuerzas tangenciales. Esa es una simplificación que si no las consideramos, pues nos pueden generar problemas, ¿no? O más adelante decimos, bueno, vamos a incorporar también esas fuerzas tangenciales y nos resulta los efectos estos de viscosidad, ¿no?
También hay otras cosas más sutiles cuando nos vamos a modelar sistemas atmosféricos, ¿verdad? Fenómenos atmosféricos, como la capa límite de la Tierra, que la viscosidad sea no uniforme dependiendo de si estamos en la frontera, digamos, de una nube, o por ejemplo, algunas otras cuestiones físicas como termodinámicas, ¿no? Por ejemplo, el calor latente que se libera cuando hay un cambio de fase, cuando el fluido es mezclado, cuando ya no nada más es aire seco, sino también hay humedad, vapor de agua, agua de nube, agua de lluvia, en fin, o cuestiones numéricas, ¿no? Como hay ondas que se propagan, llegan a la tropopausa y entonces, si la parte numérica no está bien estructurada, puede haber, por ejemplo, reflexión de esas ondas que se propagan y que se reflejan y contaminan todo lo demás, ¿no? Pues pues, un montón de detalles físicos, numéricos, de modelado que se nos pueden ir escapando. Al final uno quiere llegar como a un balance entre la complejidad del modelo y lo práctico que puede ser, ¿no? Queremos que sea lo suficientemente complejo para que nos describa nuestro fenómeno de manera apropiada, pero a su vez que no esté tan complejo que no lo podamos ni siquiera resolver numéricamente o entender qué está pasando con las soluciones, ¿no? Bueno, entonces esa es la historia un poquito de las simplificaciones que vamos a ver aquí un par de ejemplos, pero vamos a empezar con estas leyes físicas. Si alguien tiene una pregunta, puede en cualquier momento tomar el micrófono y hacerla. Eh, bueno, entonces tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes como que, digamos, las más complejas. Las diferencias esenciales son la inclusión de los efectos de rotación, un ingrediente, bueno, en comparación con otros modelos, un ingrediente importante dinámico para la rotación de la Tierra, lo que va a generar estas ondas que les comentaba, inercias gravitacionales, por ejemplo. Se incorporan ciertas aproximaciones apropiadas para una capa delgada de fluido estratificado en una esfera, y, bueno, entre otras cuestiones. El océano se difiere de otros medios de fluido por la existencia de trazadores termodinámicos múltiples, como puede ser la temperatura y la salinidad, que nos puede generar cambios en la densidad, y una ecuación de estado altamente no lineal. A pesar de lo anterior, muchas de las observaciones que veremos se siguen también en otras áreas de la dinámica de fluidos computacional, ¿no? Como esto que vamos a ver sobre conservación de masa. Bueno, aquí de masa nada más, perdón. Eh, entonces, vamos a comenzar con la derivación, bueno, de manera muy breve, la derivación de las ecuaciones, bueno, de conservación de masa. Por aquí tomé una imagen de un fluido y básicamente lo que queremos, hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado, imagínense que tenemos una región de fluido con una cierta densidad, ¿no? Y queremos describir qué significa que tengamos conservación de masa. Sobre todo para cuando queremos describir conservación de momento, a veces conviene ver si tenemos un cierto campo de velocidades, digamos, que por el balance de momento puede ir cambiando en el tiempo, pero entonces ese campo de velocidades que puede ir cambiando en el tiempo, si seguimos las partículas de fluido, ¿no? Imagínense que tenemos en cada punto en el espacio, de alguna forma hay una partícula de fluido y esa se va a ir moviendo en el tiempo de acuerdo al campo de velocidades, ¿no? Entonces, toda la región esta que queremos considerar, en donde queremos decir, aquí tenemos conservación de masa o balance de momento, etcétera, pues se va a ir propagando y a veces conviene expresar esas ideas en ese sistema, digamos, en esas coordenadas lagrangianas, que quiere decir que se va moviendo con el fluido. Si por otro lado consideramos una región no fija y decimos qué significa que tengamos conservación de masa. Pensemos entonces digamos, un fluido tridimensional
y pues imaginemos que adentro hay agua o algún otro fluido, ¿no? Si todo ese fluido de alguna manera no entra ni sale por la frontera, entonces la masa total no debería de cambiar, ¿verdad? Eh, Imagínense el cuarto en donde estén y delimiten alguna esfera, alguna región cualquiera, ¿no? A través de ella, como es imaginario, pues podría estar entrando y saliendo fluido, ¿no? Material. Entonces, si no ocurre eso, si no pasa nada, queremos que nuestra masa, que sería la integral de volumen de la densidad, permanezca constante. Si no es así, entonces, de alguna manera, tiene que haber un cambio. Y la conservación de masa, digamos, a grandes rasgos, nos diría que la razón de cambio de esa masa va a tener que ver con cuánto fluido está entrando y saliendo por las fronteras, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí lo voy a dibujar. Si tenemos, entonces, esta región, ¿sí? Aquí tenemos la frontera. Y entonces la densidad la vamos a anotar por rho, ¿no? Y es una función de x, y, z y del tiempo. Por otro lado, pues como el fluido se está moviendo, tenemos un campo de velocidades, ¿no? Entonces aquí le ponemos el campo de velocidades. Eh, la masa sería entonces, ¿qué? Pues entonces, bueno, y aquí tenemos esta región que la vamos a anotar por omega. Entonces, la masa sería la integral sobre omega de nuestra región eh, de volumen, ¿sí? ¿Qué sería la razón de cambio de masa? Bueno, la Doctor, razón de... en el chat ¿Perdón? pone Ah, Emanuel la derivada. Ulises Saúl dice derivada de la masa con respecto al tiempo. exacto, muy bien. Gracias. Entonces, tendríamos aquí, entonces, la razón de cambio sería la derivada de la masa con respecto al tiempo, lo cual sería, si la omega, como les mencioné hace un momento, no cambia en el tiempo, y si la densidad es lo suficientemente suave, que eso es algo, digamos, que podría ser polémico, pero no lo vamos a discutir, pues podríamos pasar la derivada adentro de la integral, ¿sí? Y pasaría como una derivada parcial. Porque la integral de volumen, pues es con respecto a x, y, z, ¿verdad? No con respecto al tiempo, entonces podemos pasarla hacia adentro. Por otro lado, lo que tendríamos es que tendríamos que calcular cuánto fluido está entrando y saliendo por la frontera. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Fíjense, entonces aquí hay algo interesante. Si ya lo vieron, pues ya se lo saben, pero si no, vamos a ver. El cuánto fluido está entrando o saliendo por la frontera, pues tiene que estar dado en términos del campo de velocidades, ¿no? De alguna forma, y de la densidad misma, ¿no? Entonces, pero imagínense que en un punto sobre la frontera tenemos un campo de velocidades que apunta en cierta dirección. ¿Eso qué quiere decir? Si el fluido está saliendo en esta dirección por este lado, digamos solamente considerando este punto y algo similar alrededor de la superficie de la frontera, ¿cómo podemos de alguna forma estimar cuánto fluido está entrando o saliendo? No todo el campo de velocidades va a ser el efectivo, digamos, en cuanto a cuánto fluido está pasando por esa superficie. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es lo que debería que hacer? Bueno, voy a pensar en el caso extremo. Imagínense que si la velocidad es cero, pues nada está pasando, ¿verdad? Pero imagínense que el campo de velocidades en cada punto sobre la superficie es tangente a la superficie. Entonces, estaríamos eh, teniendo un fluido, si nos fijamos en las partículas de fluido, que si llegan a la frontera, a lo mejor permanecen ahí cerca, sobre la frontera, pero ni entran ni salen, podrían estar circulando simplemente alrededor de esto, ¿no? Entonces, cuando el campo de velocidades es tangencial a la superficie, no hay, digamos, eh, no está pasando fluido a través de esta, ¿no?
Entonces, si lo que queremos es, para un campo de velocidades general, ver cómo estimar eso, pues tendríamos que ser la proyección. Lo único que nos va a interesar va a ser la proyección del campo de velocidades eh, en la dirección normal. Entonces, por un lado, por acá tenemos el campo de velocidades y por otro lado tenemos la dirección normal. Y entonces, hacemos la proyección y esto de aquí es lo único que nos interesa. ¿Y cómo podemos entonces hacer esa proyección? ¿Alguien en el chat? Alguien me dice, la derivada direccional en la dirección de la normal igual a cero. No sé si están pensando en alguna condición de frontera, eh, ajá, o algo, o más o menos en el sentido que estaba comentando. Pero, ¿cómo podemos proyectar? ¿Quién me dice? El seno del vector. Ajá, por ahí va el asunto. Sería, lo que creo que están pensando es, pues nos fijamos en este ángulo y de alguna manera el seno de eso, por quizás la norma. eh, y en ese sentido, creo que, o a lo mejor están pensando en este ángulo de acá, no sé. En ese sentido sería más como el coseno por la norma, ¿verdad? Y eso lo que nos daría es el producto interno, ¿no? Entonces tendríamos, lo que en realidad nos interesa es el campo de velocidades con el producto interno del campo de velocidades con el vector normal, ¿sí? Eh, este, fíjense, aquí tenemos entonces una cantidad que está, este es el vector normal que apunta hacia afuera en la frontera. Tendríamos entonces una, pues si está normalizado no tiene unidades, ¿no? Entonces aquí tenemos las unidades de serían en unidades de velocidad, ¿sí? Si multiplicamos ahora, lo que también nos va a interesar es que tenga la densidad enfrente, ¿no? Eh, y entonces, fíjense, si vamos comparando unidades, aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico, digamos, sobre unidades de volumen, y por las unidades de volumen tendríamos kilogramos nada más, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos kilogramos sobre unidad de tiempo, ¿ok? Por otro lado, acá ¿qué tenemos? Tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos, bueno, nada más eligiendo alguna. Entonces aquí tenemos kilogramos sobre metro cúbico. Puede ser otra unidad, ¿ah? Sobre unidades de volumen, digamos. Por la velocidad, que sería, digamos, unidades de longitud sobre unidades de tiempo, ¿no? Esto nos daría kilogramos sobre unidades de área por uno sobre unidades de tiempo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es un flujo de material por unidad de área por unidad de tiempo, ¿sí? Eh, y entonces, es como que la cantidad de material que está pasando solamente por esa unidad de área, por la superficie. Cuando hacemos la suma, digamos, entre comillas, la suma sobre toda la superficie, que sería la integral de área sobre toda la superficie, eh, sería, perfecto, Ulises, Ignacio, ¿está de acuerdo? No, Ulises estaba mandando. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, y entonces, cuando sacamos la integral de área, pues ya las unidades coinciden, ¿verdad? Que serían unidades de masa por unidad de tiempo, que era la razón de cambio. Y entonces, esto tendría que ser, es algún signo que ahorita lo explico, menos la integral sobre la frontera de la región por rho U.N diferencial de área, ¿no? Este signo menos es porque si en este ejemplito que puse, en donde el ángulo está apuntando hacia, perdón, el campo de velocidad va hacia afuera, lo que deberíamos es perder material, ¿verdad? Entonces, la razón de cambio en ese punto, digamos, debería ser negativa, una contribución negativa.
Y como el vector de onda está apuntando hacia afuera, ¿no? El ángulo que hay entre ellos es menor a 90 grados. El coseno es de un ángulo entre 0 y 90, es positivo, ¿verdad? Y entonces nos daría, si no le ponemos el signo pues nos daría el efecto contrario. Entonces hay que ponerlo así. Y alguien me dice, ¿a qué se parece eso? ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un cambio de la unidad, perdón, de esta integral de área a integral de volumen? A ver, aquí ya hay alguien. Teorema de Stokes. Bueno, ajá. El teorema de la divergencia, ¿no? También. Y entonces aquí lo que tendríamos sería menos la integral sobre la región, ya no sobre la frontera, de la divergencia de ρ por u, ¿sí? Diferencial de volumen. Si pasamos esto para el otro lado y como lo hicimos para cualquier región y si hay suavidad y todo, esto implicaría que la parcial t de la densidad más la divergencia de ρ por u igual a cero. Pues no sé si hay gente que ya vio esto, pues a lo mejor puede ser un poquito aburrido. Si hay gente que no lo ha visto y es la primera vez, podría ser un poquito confuso. Les recuerdo, nada más este, para los que no lo hayan visto o que no lo tengan fresco, la divergencia de un campo, esa es una función vectorial, ¿no? Sería, también tiene esta notación, divergencia de aquí sería, como hoy la densidad enfrente, la densidad es un escalar, ¿no? La flechita que le puse en el campo de velocidad es un vector, sería ρ por u, ρ por b, ρ por w, y esto es simplemente parcial x de ρ por u, es como si fuéramos, como si hiciéramos un producto interno entre un operador y una función vectorial, nada más que multiplicar el operador con alguien, una función, pues sería como aplicar el operador. Entonces sería más parcial y de ρ por b, más parcial z de ρ por w. ¿Ok? Y entonces esa sería la ecuación de conservación de masa. ¿Sí? Entonces, este tipo de ecuaciones, bueno, de argumentos es los que se podrían utilizar. Hay cosas más profundas, ¿no? Bueno, para balance de momento, pues hay otras cuestiones que se consideran. Para eh, conservación de energía, se pueden utilizar algunas leyes termodinámicas, ecuaciones de estado, en fin, hay mucho que hacer, nada más quería mostrar así muy por encima este, toda esta parte. Yo creo que, ¿qué horas son las 43? Voy a, bueno, parte de lo que estaba explicando ya es lo que está escrito aquí, nada más que lo quería ir poniendo para que lo vieran. Entonces yo creo que esa parte me la voy a brincar. Se llegan las mismas conclusiones, nada más que estaba dando un poco más de detalles. Entonces ese es el primer punto de conservación de masa. Eh, y luego vamos a pasar, bueno, ahorita voy a ir relacionando con lo que estamos viendo, ¿no? En cuanto a la conservación de masa, lo voy a retomar en un momento más. Y vamos a llegar a sistemas muy sencillos en donde vamos a empezar a hacer métodos numéricos y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Ok, si hay preguntas, a ver aquí en el chat. Bueno, ajá, sí, sí. Gracias, Ignacio. Sí, entonces vamos continuando. Si alguien no quiere usar el micrófono, sí, exactamente por el chat puedo ir viendo cuando vea que hay algún comentario y podemos ir profundizando, como les digo, en cualquiera de los temas que quieran ir viendo. Otro aspecto importante en cuanto a la modelación matemática en este tipo de fenómenos es la convección, ¿no? Eh, y entonces nada más quise como para agregar contexto, mostrar algunas cuestiones básicas, aspectos básicos sobre la convección. La convección térmica es el proceso de transferencia de calor mediante el movimiento de un fluido.
puede ser líquido o gas. Este proceso se basa en la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento o entre regiones del mismo fluido. Hay diferentes tipos de convección. La convección natural, que ocurre debido a las diferencias de densidad entre el fluido causadas por variaciones en la temperatura. Y un ejemplo común es el aire caliente que asciende y el aire frío que desciende. Entonces, esto eh, tiene fuertes implicaciones. En los modelos que les voy a mostrar, hay de hecho, ajá, les podría pasar algunas referencias. Si toman esos modelos y los simplifican fuertemente, para llegar nada más a una ecuación muy, muy sencilla, lineal, digamos, que dependa nada más de la variable de la altura y que elimine todas las contribuciones en la dirección horizontal, se llegan a ecuaciones que pueden encontrar en libros de texto clásicos, ¿no? En donde básicamente si hay un fluido menos denso, sube, ¿no? Más pesado que su ambiente, desciende y se puede analizar, digamos, el tipo de solución que obtenemos en esa ecuación sencilla, eh, los máximos que obtienen, en fin, ¿no? Un poco de la dinámica que puedan encontrar ahí. Sin embargo, se le puede agregar un poquito más de complejidad, como no irnos hasta lo más básico, sino encontrar una ecuación diferencial parcial eh, que se escriba como un sistema hamiltoniano. De acuerdo a los perfiles de temperatura y todo esto que podamos entender, bueno, obtener, perdón, en la atmósfera. Y cuando hacen eso, les queda un sistema hamiltoniano eh, en donde las curvas de nivel se ven de esta forma. Sería como dos mínimos. Bueno, creo que me equivoco un poquito aquí. Sería como un estado, eh, dos estados estacionarios estables, separados bueno, ajá, por una curva, que corresponde a un punto silla. Y entonces nos da ya como que detallitos interesantes, eh, en donde, por ejemplo, esto de acá lo asocian en los libros de texto con la altura máxima que puede llegar una nube, ¿no? De acuerdo a los perfiles que se encuentran en la temperatura, en la densidad, etcétera, ¿no? Y punto de acá abajo, pues es un estado, bueno, no le hacen mucho caso, pero es un estado estable ahí. Lo importante es qué tan arriba llega la nube. Y este otro punto, el punto silla, es lo que le llaman el nivel de convección libre, ¿no? Entonces, cuando hay cuando hay convección, ¿no? Cuando hay aire caliente que sube, en realidad lo que determina si asciende o desciende es algo que le llaman temperatura potencial virtual, que toma en cuenta muchas cosas, temperatura, densidad, varias cosas, ¿no? Pero que tiene un cierto perfil y en base a eso se determina, ¿no? Si sube o si baja. Y aquí la cuestión, cuando tenemos un punto silla, pues imagínense una silla de caballo, ponen una canica en el mero centro y pues no se va a mover, pero con tantito que le den para un lado o para otro, pues se va a ir, ¿no? Entonces es como que un punto de equilibrio inestable, ¿no? En ese caso, a esto le conocen como el nivel de convección libre y lo que ocurre es que cuando hay una nube, ¿no? Hay una nube que, que, que empieza a condensar, empieza a subir, como que lleva una desaceleración, o sea, lleva un empuje, digamos, cuando hay una fuente, o el océano, o aire, una fuente de vapor, pues como que lo va empujando, pero los perfiles que hay en nuestro planeta, en nuestra atmósfera, por lo general,
también tienen contrarrestan ese empuje. Eh, es como si estuvieran subiendo en la montaña rusa, ¿no? Llevan un empuje, pero también hay algo que los mantiene estable, que no lo deja que se genere una nube con desarrollo vertical, como un nimbus o lo que sea, ¿no? Pero en algún punto, cuando cruza este nivel de convección libre, eh, ya para los lados, como si ya hayan pasado la montaña rusa y ahora van de bajada, ¿no? Entonces se va y ya no necesita de ningún empuje para seguir subiendo porque se vuelve ahora en ese sentido más ligero que su ambiente. Entonces ya sube nada más, ¿no? Hasta que llega a una altura máxima y pues hay todo un proceso. Eso lo va a mostrar una simulación al final del taller. Eh, pero cuando es un sistema hamiltoniano, bueno, básicamente, bueno, les puedo poner las ecuaciones, pero no es necesario. En un sistema hamiltoniano, sí, lo que estamos graficando aquí es la velocidad vertical en la dirección horizontal y la altura en la vertical. Entonces, un punto que está por aquí dice, tengo velocidad vertical positiva, subo, ¿no? Pero en el sistema hamiltoniano sigue, si toman un punto inicial en alguna curva, sigue las curvas, ¿no? Entonces, como que está muy limitado porque dicen, no, pues si sigue la curva, entonces ya la sé. Si lo pongo en esta región de acá abajo, pues nunca va a subir, ¿no? Y si lo pongo en la región de arriba, pues ahí se va a mantener, ¿no? Y si lo pongo justamente, no sé, en algún punto aquí en la separatriz, pues va a estar dando vueltas. Entonces, como que está limitado porque o las de abajo, las nubes de abajo nunca suben y las nubes de arriba nunca bajan. Entonces, sin embargo, si con esta misma perspectiva generan, mediante unas ciertas interpretaciones, llegan a una ecuación estocástica, entonces las curvas estas o sea, las trayectorias ya no van a seguir las curvas de nivel, sino que pueden escaparse y entonces uno puede medir cuál es la probabilidad de que se escape, cuál es la probabilidad de que llegue a la convección libre y en cuánto tiempo llega. A eso es a lo que le llaman pues, la inestabilidad condicional, ¿no? Depende, o sea, una nube, si la generan dependiendo de los perfiles, puede ser una atmósfera muy estable que no va a permitir que suba, pero si tiene un empuje lo suficientemente fuerte y se prestan las condiciones, es cuando se pueden formar inestabilidades atmosféricas, ¿no? Y podemos estimar la probabilidad de que eso ocurra y el tiempo, digamos, por medio en que eso debería de ocurrir. Esto lo utilizan luego para ayudarle a los modelos más complejos, ¿no? Entonces también hay una motivación ahí. Podemos irnos a los modelos más sencillos para entenderlos, pero también para que ayuden a los modelos más complejos. De esa forma, si el modelo más complejo está haciendo algo, está generando convección con condiciones que no debería, uno diría, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra voy a calcularla utilizando esta ecuación estocástica y me da que la probabilidad es baja, entonces algo hay mal, algo está mal con el modelo más complejo y se utiliza para corregir, ¿no? Para ajustar parámetros y que sobre la marcha vaya corrigiendo. Y eso lo han utilizado, por ejemplo, en el caso del huracán Katrina, los modelos fallaron, ¿no? Entonces, hizo un análisis y mostraron por ahí en algunos artículos que haciendo técnicas como de este estilo, pueden ir a que el modelo sobre la marcha vaya haciendo sus correcciones para que tenga una mejor predicción y se pueda, pues, avisar a la población con anticipación sobre fenómenos que puedan llegar a ser peligrosos. Bueno, entonces, también está otro tipo de convección, la convección forzada, que se produce cuando un fluido es forzado a moverse por algún mecanismo externo, bueno, como un ventilador o una bomba. Un ejemplo es el aire de ventilador o el agua en un radiador. Entonces puede haber, en ese sentido, esto lo aprovecho para mencionar, matemáticamente vamos a tener convección, entonces cuando tenemos advección, eh, este, eh, digamos, cuando hay cierta inercia, ¿no? Por el campo de velocidades,
pero también convección, ¿no? Entonces hay como dos tipos de transmisión de energía que se van a combinar para que haya convección. Em, ¿Preguntas? Sí, hablaba de la convección, no sé si tenga relación. Ya ve que hace unos años atrás estuvo lo que fue el vórtice polar y algunas publicaciones mencionaban que había justo esa frontera entre la troposfera y la atmósfera superior y posteriormente volvió a su normalidad. ¿Eso tendría que ver con una convección natural o hubo un forzamiento? Buena pregunta, ¿eh? Sí recuerdo esa situación. No sé si hubo una respuesta a lo que originó eso. Eh, Entiendo que a esa escala ya planetaria hay ciertas células o celdas que se forman originadas por convección, pero mm, me llevo la pregunta y podemos ver si hay algo de información ya en la literatura en cuanto a más detalles sobre qué tipo de convección. Sí, Eh, muchas gracias. sí, Ignacio. Sí, gracias, Ignacio. Sí, muy buena pregunta. Sí, valdría la pena ver un poco más sobre eso. Muy bien. Bueno, casi la una. Eh, bueno, aquí hay unos detalles más sobre convección. Eh, Se pueden hacer ciertos cálculos, siempre hay, sin utilizar ecuaciones parciales, nada más lo mencionaba como para mostrarles otros enfoques que encontré en la literatura, que no los utilizo yo, pero que bueno, existen, ¿no? Por ejemplo, la tasa de transferencia de calor por convección se puede usar utilizando ciertas leyes, en este caso lo que le llaman la ley de enfriamiento de Newton, en donde la transferencia de calor está dada por esta fórmula, ¿no? HA por esta diferencia de temperaturas, en donde Q es la tasa de transferencia de calor, H es la transferencia de calor por convección, A es el área de la superficie donde ocurre esa transferencia, T es la temperatura de la superficie, T infinito es la temperatura del fluido lejos de la superficie, ¿no? Eh, para derivar las ecuaciones relacionadas con la convección térmica, vamos a considerar pues la ecuación de convección en sí. Lo que les decía es que, bueno, ahorita me gustaría analizar matemáticamente, yo como soy matemático, pues me gusta explicar como que los efectos que tiene cada uno de los términos, ¿no? Para que entendamos, yo creo que cuando entendemos a la ecuación, eh, de dónde viene cada término, es mucho más sencillo recordarla y entender un poco la naturaleza de esta, ¿no? Como ver cuáles son los efectos que pueda, que pueda tener cada término pues eso. Entonces, en este caso, para la temperatura, tenemos, pues, la vamos a anotar por T, y la ecuación de convección va a ser este de aquí. En este caso, pues tenemos derivada temporal, ¿no? De la temperatura más un término que sería, este de aquí sería término de advección. Ujú. Término de advección, este, aquí entonces está la temperatura, U es el campo de velocidad del fluido, ¿no? Mm, en principio, pues hay una ecuación, la ecuación de balance de momento que no vimos, para esta ecuación de convección. Eh, pero vamos
vamos a ignorar eso por el momento y vamos a suponer que nuestro campo de velocidades ya está dado. Entonces, imagínense que lo que tenemos es un río con agua con temperatura variable, ¿no? Entonces, pues el campo de velocidades viene más o menos en la dirección si está en un canal, pues en la dirección del canal. Entonces, con eso más o menos uno se da la idea de cómo está el campo de velocidades. Vamos a suponer que ya está dado. A lo mejor depende del tiempo, a lo mejor no, pero digamos que no es una ecuación, ya es algo mm, que ya tenemos dado. Ok, entonces tenemos el campo de velocidad alfa. eh, va a ser esta que aparece aquí, que va a ser la difusividad térmica, ¿no? Eh, Otra forma de calcularla es K entre ρ por Cp, donde K es la conductividad térmica, pues hay dos términos, digamos, diferentes, difusividad térmica y conductividad térmica. Rho es la densidad, que lo podemos suponer si quieren constante, para no complicarnos la vida por momento, y Cp sería la capacidad calorífica a presión constante. Y en este caso, nabla cuadrada de T es el operador laplaciano que representa la difusión térmica. Ok, voy a decir un par de cosas más y luego hago el análisis más matemático sobre esto. Entonces, para caracterizar algunos aspectos importantes que si entran a leer literatura sobre convección, muy rápidamente van a encontrarse eh, con estos números de Reynolds y de Prandtl. Son útiles porque las ecuaciones podrían llegar a ser, como les he dicho, pues complicadas ok, tenemos la ecuación de convección y luego ¿qué? Y luego ustedes me dan un alfa y un campo de velocidades, pero y luego, ¿cómo, o sea, qué información me da? Si yo quiero dar una descripción cualitativa sobre cómo se ve la solución, me gustaría hacerlo de una manera muy sencilla, no tener que estar resolviendo la ecuación todo el tiempo. Entonces, hay descripciones muy útiles en base a eh, este, estos números de Reynolds y Prandtl. Pues para caracterizar el régimen de fluido y la transferencia de calor, se utilizan estos números que son adimensionales. Es muy importante que sean adimensionales. Por un lado, tenemos el número de Reynolds que indica la relación entre las fuerzas inerciales y viscosas del fluido. Se define de la siguiente manera. Tenemos por un lado la densidad, que ya eh, la damos por hecha. La U aquí la estoy poniendo sin la flechita, ¿verdad? Porque no estoy pensando en el campo de velocidades, sino en en alguna cantidad representativa del campo de velocidades. Es decir, o sea, la velocidad va a variar mucho, ¿verdad? A lo mejor en las paredes es cero, dependiendo de las condiciones de frontera, o a lo mejor en el fondo o en el centro va a variar mucho, pero podríamos darnos una idea de cuál es como que la velocidad promedio, ¿no? Bueno, el promedio podría ser una forma de calcularlo. Otra forma de ver si hay como un valor como preferencial del campo de velocidades sería haciendo un análisis espectral de la velocidad, ¿no? Y ver este, si hay una escala espacial en donde tenga algún pico esta distribución, ¿no? En el espectro del campo de velocidades, y eso les daría como que a lo mejor una, una escala, ¿no? Porque también, ¿qué escala? Hay que determinar una escala espacial, o sea, como el fenómeno, ¿qué tamaño tiene? ¿No? Entonces, como ejemplo, si modelamos un fluido en un río, pues no es lo mismo que modelar a esa escala, ¿no? De unos cuantos metros y algunos kilómetros de largo, a si modelamos una tormenta que tiene cientos de kilómetros de expansión eh, horizontal, ¿verdad? Entonces, pues, definitivamente diríamos, no, pues es diferente el río que la tormenta, pero una vez que estamos en la tormenta, uno ve una estructura muy compleja donde tenemos pequeñas nubes que están subiendo y bajando, entonces tenemos como que un montón de escalas, ¿no? Pero a lo mejor si podemos elegir una, a veces se eligen más de una, entonces hay
modelos multiescalares, ¿no? Que también es un tema muy interesante. Pero entonces podemos elegir una escala espacial y a lo mejor alguna velocidad, algún valor referencial. Entonces, si tenemos como que esa noción de qué tan rápido se mueve mi fluido y qué tan grande o pequeño es, podemos determinar esta velocidad característica y una longitud característica. Y mu sería aquí la viscosidad dinámica. Y con eso calculamos el número de Reynolds, eh, que sería un número adimensional. Y, bueno, ya no estoy, ajá, aquí tenemos la relación entre la viscosidad dinámica y la difusividad térmica. Bueno, entonces, algo que iba a decir sobre el número de Reynolds es que eh, cuando el número de Reynolds es pequeño, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que esta mu, esta viscosidad dinámica, es mucho más grande que el numerador, ¿verdad? Pues el numerador tiene unidades de que kilogramos, otra vez, ¿verdad? Bueno, kilogramos sobre metro cúbico, metro sobre segundo, metro. Entonces aquí serían kilogramos sobre metro segundo, ¿verdad? Que serían las unidades también de la, ¿si lo hice bien? Sí, ¿verdad? Sí. Que serían las unidades, ya tomando en cuenta esta relación con la viscosidad dinámica. Entonces, eso querría decir que esta componente de aquí sería dominante de alguna forma, ¿no? Y entonces, pues, lo que vemos es, cuando tenemos una viscosidad fuerte, por lo general lo que resulta es como un fluido laminar, como una sopa, ¿no? Moviéndose. No, o sea, no se genera un comportamiento caótico, que es lo que ocurre cuando el número de Reynolds es grande, ¿no? Cuando el número de Reynolds es grande, pues quiere decir que en la parte inercial como que está dominando más, pero el hecho de que haya una viscosidad evita que haya formación de ondas de choque, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en las ecuaciones de aguas someras. Entonces, eh, entonces tendríamos esta diferencia, o sea, una caracterización, una descripción cualitativa del fluido, ¿no? En particular, pues calcúlenme, díganme, no quiero saber nada de lo demás más que el número de Reynolds. Si el número de Reynolds es pequeño, tenemos un comportamiento laminar. Si el número de Reynolds es grande, entonces todo se vuelve más turbulento. Eh, entonces, para dar una idea, por ahí hay unas tablitas que muestran para los fenómenos que utiliza uno, bueno, que utilizo en los que estudio yo, en el océano o en la atmósfera, los números de Reynolds van por ahí del 3000 o más arriba, ¿no? Entonces hay caos, perdón, hay, o sea, un comportamiento turbulento. Uno de los modelos que les presentaría al final sería sobre eh, precipitación turbulenta, ¿no? Entonces, y cuando hay turbulencia y como desorden en el fluido, aún ahí hay como cierto orden implícito, medio escondido. Si analizan las, este, el espectro de alguna de las variables, y si en la horizontal, cómo analizan el espectro de las variables? Para simplificación bueno, ahí es donde viene otra vez, ¿no? Las simplificaciones. Para entender un poquito el fenómeno, uno supone condiciones de frontera periódicas, al menos en la dirección horizontal. Entonces, al suponer eso, uno diría, bueno, pero eso no es como que muy físico, ¿no? Uno lo podría pensar como que todo el planeta, digamos, tiene su fenómeno y pues se compone a lo mejor de ciertas ondas y lo único que lo que estamos haciendo al truncar es como limitar
las escalas espaciales que vamos a observar, ¿no? Entonces, medio se puede justificar de esa forma. Pues cuando tenemos una condición de frontera periódica, podemos calcular la transformada de Fourier. Y si calculamos la transformada de Fourier, eh, la cada número cada modo de Fourier tiene esta forma, e a la i por k, x y a lo mejor L, Y, ¿no? Y si consideramos en Z, pues también más mz. Eh, y cada uno de estos, eso formaría el vector de onda. Eh, la, y el número de onda estaría, o sea, la norma de ese vector de onda, estaría relacionado de manera, tener una relación proporcional inversa con la escala espacial que estamos considerando. Es decir, entre más grande es el número de onda, más pequeñita es la escala. Y lo podemos saber porque E a la i kx es, pues, perdón, coseno de kx más i seno de kx, ¿no? Y si k es muy grande, esta va a ser periódica, ¿no? Dependiendo, ajá, si es L periódica, pues entonces k tiene que ser 2pi entre L por algún entero. Y si K es muy grande, va a tener unas oscilaciones muy fuertes, ¿no? Y si hacemos como, si calculamos gráficas de los contornos de esas soluciones, pues vamos a ver, pues, sobre todo si es en dimensión 2 como que patrones, ¿no? Entonces, que no se ven muy físicos, ¿no? Pero que son cada vez más pequeñitos cuando la K es más grande. Y un fenómeno ya como vórtices y lo que sea, se va a formar a partir de estos modos de Fourier. Y entonces, si estos vórtices son muy, muy pequeñitos, pues van a requerir de modos de Fourier con números de onda muy grandes para que tengan escalas pequeñitas. ¿Sí? Eh, entonces, si el flujo es muy turbulento, con cambios muy drásticos, esos vórtices que se forman en un fluido turbulento van a tener, este, van a ir transmitiendo energía a vórtices, o sea, generando, de hecho, ah, sí, a lo mejor al final puedo mostrar, hay un montón de videos por ahí que les puedo mostrar. O sea, se pueden formar vórtices y luego se separan en otros más chiquitos. Entonces hay como una transferencia de energía a vórtices cada vez más pequeños. Es cada vez más chiquito. ¿Y cuándo acaba? ¿No? Se acaba cuando llega a una escala tan chiquita que la energía se disipa por la cuestión esta de la eh, difusión y la viscosidad, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, pero me desvié un poquito porque, entonces, si queremos analizar el espectro, ponemos el número de onda en esta dirección y la energía, ¿no? Lo que sea, la densidad o lo que sea, o la velocidad, o la amplitud. Cuando hacemos la descomposición de Fourier, va a estar asociado con un número de onda dado, un vector de onda, y eso va a estar asociado con la escala espacial. Entonces, cuando hacemos eso, hay una escala grande y por lo general tiene como un piquito, ¿no? En donde elige como que la escala predominante y luego hay una región inercial en donde está toda la física que queremos y luego ya muy al final decae. Y cómo decae y qué pendiente tiene esto y todo está muy bien estudiado en cuanto a la turbulencia. Y esto que está aquí, esas escalas que le ponen como Borov, es donde pues hay disipación de energía, donde la viscosidad actúa y podemos hacer más análisis. A ver, entonces, aquí Ignacio me pregunta si se podrían identificar patrones o ciclos de comportamiento atmosférico. En cuanto a la turbulencia, es que en las dos, hace 3 minutos, Sí, ¿qué sí, estaba diciendo? lo mencionaba porque me comentó que dentro de todo ese trastorno que hay en la atmósfera, también hay como un orden, y esos órdenes podrían producirse. Ah, sí, sí, al orden que me refería es como que a cómo decae, cómo sube, y, o sea, ajá, con qué tasa decae la energía de este lado, o qué pendiente tiene, ¿no? Como que si quieren saber si un fluido es turbulento, podrían hacer este análisis, y si no tiene un comportamiento de ese estilo, entonces podríamos decir, bueno, pues no hay.
turbulencia, bueno, es que ese término puede significar cosas diferentes para diferentes comunidades, pero básicamente en este contexto sería como, ajá, como que tenga ese tipo de comportamiento en el espectro. Y en cuanto a al comportamiento sí, atmosférico, es que hay un video, bueno, ya en el año 17, pero lo atmosférico, entonces este creo que lo mostré en la charla, pero los que no estuvieron, déjenme les muestro este video. Eh, bueno, este es de un profesor en UCLA que tiene un tanque, de hecho no debe ser tan caro, no sé si se pudiera, o si hubiera por ahí alguno que se pudiera usar, pero hay un montón de fenómenos que se pueden estudiar, pues un tanque rotante, básicamente un tanque, ponen fluido, ponen una cámara arriba, entonces la cámara va dando vueltas cuando el fluido va rotando, cuando el fluido rota, eh, hay un efecto, lo conocen como efecto Coriolis. Incluso un primer ejemplo que ponen ellos en donde no hay agua, pues cae sueltan tinta, hay una tinta, sueltan tinta y entonces si llevaran una fuerza, ¿no?, inercial en algún sentido, seguiría derechito, ¿ah? Una línea, si no hubiera otras fuerzas que actúen. Pero cuando hay rotación, cuando está en un marco rotante, hay una cierta desviación, ¿no? Una cierta curvatura. Y esa curvatura se puede estimar muy bien de manera teórica de acuerdo con la velocidad angular, ¿no?, en la que está rotando. Pero hay otros fenómenos menos evidentes, bueno, menos obvios, eh, que no se esperaría uno. Fíjense, ahí soltaron tinta, no ocurre nada. O sea, mm, bueno, en este experimento ponen una ficha abajo nada más y ajá, bueno, ahí ya lo vimos. Pero luego fíjense cómo desde aquí ya se están viendo algunas cosas por ahí. No sé si ustedes lo ven en grande, pero cuando empieza a rotar, yo veo ya como algunos filamentos, ¿no?, que se empiezan a formar. Ese es un fenómeno bien conocido, bueno, bien estudiado, donde hay transferencias de energía a veces, bueno, dependiendo de las circunstancias, hay transferencia de energía a escalas más grandes o más chicas, ¿no? En este caso, pone uno eso y se empiezan a formar como vórtices. De hecho, por aquí abajo, no sé si ven mi cursor, en algún momento se empiezan a formar o sea, había uno y de a partir de de un vórtice se empiezan a romper. Pero eso no era el objetivo de este experimento, era aquí mostrar lo que le conocen como la columna de Taylor. Eh, que a nivel planetario me parece que es el nombre que utilizan para esas celdas, ¿no?, que ocurren, que me comentaban hace un momento. Aquí lo que pasó bien curioso es que en este marco rotante, el fluido como si en lugar de ser una ficha al fondo, fuera un tubo, ¿verdad? Como que le dio la vuelta. No se metió, bueno, aquí se metió un poquito, pero esa es la columna de Taylor. Entonces es un fenómeno que me parece interesante. Eh, y y entonces es algo, bueno, es parte de la turbulencia, ¿no? Bueno, hay efectos de rotación, efectos de advección, difusión, y con todo eso se forman estos fenómenos. Eh, ¿funcionaría como una barrera orográfica? Hay una manera matemática de describir el por qué, ¿verdad? Cuando dices barrera orográfica, si lo llevamos a nivel de corteza, hay ciertos fenómenos que se forman, bueno, cuando hay nubes orográficas, por ejemplo, pero sí tienen pues, una barrera física, ¿no? Y hace que el vapor de agua que se va moviendo, ¿no?, con cierta inercia, pues lo obliga a subir y entonces empieza a condensar porque entre más alto, pues la atmósfera soporta menos vapor de agua y condensa más fácilmente, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, doctor.
Lo mencionaba, ya ve que existen formaciones geológicas como las cordilleras, eh, tienen alturas que ya tiene que ver la presión atmosférica y eso funciona como una barrera orográfica y hace que la, la humedad que proviene del océano ascienda, pero por la presión atmosférica ya no alcanza esa misma humedad a cruzar hacia el otro lado de la montaña, lo que es el caliente. Y pienso que ahí en ese experimento podría esa pista funcionar como ese efecto, porque está abierto el recipiente y está sometido a presión. Sí, sí, fíjate que no, sí, es muy probable, ¿eh? Muy buena observación. Al rato las voy a anotar. Sí, podría ser que este fenómeno se vea replicado a nivel planetario en ese sentido. Sí, Va- muchas gracias. Ignacio. Excelente observación. Entonces, tenemos eso. El número de Prandtl este, relaciona la difusión de momento con la difusión de calor. También es un número muy importante. El número de Nossel. Yo que me voy brincando algunas cosas y hay algunas descripciones de qué pasa. Esas notas las puedo también compartir si las consideran de utilidad. Eh, junto con los, con los algoritmos que vamos a ir viendo. Bueno, aquí hay varias cosas que no me da tiempo, pero aquí hay otra cuestión que quería mencionar. Fíjense. Predictabilidad atmosférica y caos, ¿no? Entonces, los movimientos atmosféricos son inherentemente impredecibles como un problema de valor inicial, es decir, como un sistema de ecuaciones integrados en el tiempo a partir de condiciones iniciales específicas. La impredictabilidad ocurre en escala de tiempo de semanas o mayores. Por ahí hay una tablita que muestra los modelos matemáticos. En un inicio la predicción del tiempo era como muy empírica, como casi un arte, ¿no? Como hacían muchas observaciones, qué tipo de nubes se ven, y entonces va a haber o no eh, alguna inestabilidad atmosférica o alguna tormenta. Hay gente muy conocedora que sí, o sea, hay cosas que sí, si hay ciertas nubes con ciertas características, se pueden hacer ciertas, eh, se puede uno aventurar a hacer ciertas predicciones, pero más allá de eso, ya algo más a detalle, pues tiene que ser con modelos matemáticos eh, y con eh, eh, pues utilizando esas ecuaciones parciales, ¿no? Pero en un inicio, pues la predicción pues no era muy buena, ¿no? Entonces con el tiempo se fue afinando, agregando cada vez pues, más efectos bueno, cuestiones que no se consideraban antes, como les decía, esta viscosidad de la que les hablo, pero que sea diferente si estamos en una nube, adentro, afuera, en la frontera. Son detallitos que han logrado mm, eh, este, mejorar las predicciones, ¿no? Entonces, más allá ajá, de esas escalas de tiempo, las incertidumbres en la predicción, sin importar qué tan pequeños sean, en las condiciones iniciales puede crecer tanto como las variaciones mismas observadas en los patrones de flujo atmosférico. Eso es algo de lo que uno pues no se salva, ¿no? La sensibilidad a las condiciones iniciales es característica de una clase amplia de modelos matemáticos de fenómenos reales, conocidos como sistemas no lineales caóticos. De hecho, fue el crecimiento del error en modelos climáticos altamente simplificados los que mostraron este comportamiento tan fundamental en los modelos atmosféricos. Y la historia, si no la conocen, esto lo saqué de un libro de texto que les puedo también al final mostrarles las referencias. En 1960, un profesor de MIT, Edward Lorenz, decidió volver a correr un experimento que había corrido hace años, ¿no? Era de un modelo atmosférico simplificado
eh, y quería predecir más allá en el tiempo. Y para su sorpresa, se encontró con que no podía replicar la predicción anterior. Había cambiado de equipo, ¿no? Esto era aún cuando el código y las condiciones iniciales de los dos experimentos eran idénticos, ¿no? Los estados de las predicciones divergían después de unos cientos de pasos. Entonces, Lawrence, después de un tiempo, descubrió que la computadora que él estaba usando introducía un error de redondeo en el último dígito significativo. Ya ven que para, pues antes de entrar a los métodos numéricos hay que saber un poquito de aritmética flotante. No se pueden representar todos los números, hay un límite, se pueden, o sea, dependiendo de, bueno, hace años, la, esta aritmética flotante no estaba como que estandarizada, ¿no? Entre todos los eh, equipos. Y entonces había pues, de manera inevitable, pues hay un pequeño error, ¿no? Eh, y cuando ven aritmética flotante pueden ver ejemplos muy específicos donde ven como el efecto que pueda tener. En este caso uno no esperaría que fuese un problema, ¿no? Pero lo fue, ¿no? Eh, y entonces ese pequeño error en el último dígito significativo empezaba a propagarse cada vez más. Y no se debía, o sea, la introducción del error en el último dígito por cuestiones de redondeo, pues eran puramente terrenales, en el sentido de que, pues porque era lo que teníamos disponible, ¿no? En el equipo de cómputo. Pero de ahí a la propagación, pues ya era algo más profundo, ¿no? Por la naturaleza caótica del fenómeno, ¿no? Entonces, las diferencias entre los patrones en la predicción eran indistinguibles al inicio, pero crecían cada paso del tiempo hasta alcanzar una amplitud tan grande como las variaciones del evento modelado. Eh, el modelo de Lorenz exhibía otro comportamiento distinto e inesperado. Entonces, para periodos de simulación largos, este sistema oscila alrededor de un estado climatológico promedio. Eh, entonces, sin razón aparente, el estado del modelo sufre un cambio abrupto de régimen y comienza a oscilar alrededor de otro estado diferente. Entonces, eh, digamos, si estuviera aquí, uno esperaría que no se movería para nada, hacia un punto en equilibrio, pero con un poquito que le mueva, a lo mejor permanece en este lugar como un atractor, pero de repente cambia y ahora se mueve para el otro lado, ¿no? Entonces, como que hay un comportamiento caótico, pero se limita a vivir como en esta zona, ¿no? Entonces hay algo ahí, pues, eh, es algo que se ha estudiado bastante. El modelo de Lorentz exhibió dos de esos estados preferentes. Cuando el estado estaba cerca de uno de esos promedios, el tiempo exhibía oscilaciones cuasi periódicas y consecuentemente era predecible por periodos largos de tiempo. Sin embargo, los cambios de régimen eran abruptos, irregulares e impredecibles más allá de unos días de simulación. Lorentz le llamó a estos estados atractores. El comportamiento en la atmósfera real es mucho más complicado. No es claro todavía si el clima en la Tierra exhibe un comportamiento como el sistema de Lorentz con múltiples atractores o si se debe ver como un sistema que varía alrededor de un estado único en respuesta a forzamientos solares, volcánicos y antropogénicos. Entonces, pues son eh, este, sistema, bueno, o sea, en la parte, en este modelo que viene, yo te lo voy a mostrar, de consideraciones atmosféricas, pero es demasiado simplificado, se exhibe ese comportamiento. La pregunta es, ¿ya en nuestro sistema climático es de Lorentz también o qué? Y pues no se sabe a ciencia cierta cómo es. El modelo de Lorentz es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que describe con la convección térmica. Este modelo se deriva de las ecuaciones de convección de un fluido y vamos a considerar una capa en la que la convección es el principal mecanismo de transferencia de calor. El modelo se simplifica suponiendo algunas condiciones, como son que la capa de fluido está limitada en el espacio horizontal, que sería tomando en cuenta condiciones de frontera periódicas,
La temperatura varía en la dirección vertical únicamente y hay diferencia de temperatura entre la capa superior y la inferior. Entonces no voy a entrar mucho este, en los detalles. Aquí vamos a poner ecuaciones simplificadas que provienen de las ecuaciones de Navier-Stokes. Ya no les mencioné las ecuaciones de, bueno, de balance de momento. Estas no son las de Navier-Stokes porque no tiene, bueno, varias cosas, ¿no? La densidad aquí enfrente. Para que sea momento, pues tenemos que tener la densidad aquí enfrente. Se simplifica, se pasa para el otro lado. Esta es una presión reescalada por la densidad. Podemos considerar que es una densidad constante, en fin. Lo que tenemos es un término de advección, ¿no? Este de aquí se parece al U punto gradiente. Hace rato le habíamos puesto valor de temperatura. Puede ser también para el balance de momento un término de advección para la velocidad misma. Un gradiente de presión que viene de la suposición de un fluido ideal. Bueno, pero agregando las fuerzas tangenciales tenemos estos términos de difusión. Entonces tenemos balance de momento en la velocidad ozonal, balance de momento en velocidad meridional y una ecuación de temperatura potencial. Bueno, temperatura potencial, no le hagamos mucho caso al término potencia, es una temperatura que obviamente tiene el término de la temperatura, pero también hay términos de presión que vienen involucrados con algunas constantes termodinámicas. Y es una variable muy importante porque en fluidos que no tienen cambios de fase es una invariante material. ¿Qué significa esto? Que si siguen partículas de fluido en un sistema lagrangiano, o sea, si toman la partícula de fluido y la van siguiendo, o pues la pintan, la marcan y luego van siguiendo por donde se ve y le miden la temperatura potencial, eh, si el proceso es adiabático, bueno, es que hay varias cosas, ¿no? Pero si el proceso es adiabático, es decir, que no tiene transferencia de calor con su ambiente, entonces esa temperatura permanece constante, ¿no? Eh, y bueno, es muy importante para ver estabilidad atmosférica y otras cosas. Bueno, entonces tenemos esas ecuaciones y para derivar el modelo, Lorentz consideró un límite asintótico cuando el número de Rayleigh y el número de Frank son pequeños. Esto es uno de esos números adimensionales que hemos comentado, ¿no? El límite asintótico se encuentra usando expansiones en series en bases a esos parámetros y tomando las contribuciones dominantes. Aquí puede ver, o sea, se puede poner medio intenso matemáticamente, me refiero a que si quisiéramos hacer la expansión, pero son formas, si aprenden las técnicas, pueden luego derivar ustedes mismos otros modelos. Y, por ejemplo, las ecuaciones cuasigeostróficas provienen de este tipo de simplificaciones, pero cuando otros números como son el número de eh, Fruit y Rossby se van a hacer. Eh, bueno, a grandes rasgos, como habíamos visto, el número de Prandtl es un número dimensional proporcional al cociente entre la velocidad de difusión de la cantidad de momento y la difusividad térmica, ¿no? El número de Rayleigh está dado por tomar la razón entre dos escalas para que sea dimensional. Una es la escala de tiempo para transporte termal vía difusión y otra es la escala de tiempo para transporte termal vía convección a velocidad U. Entonces, eh, eh, digamos, nomás se los pongo para que vean de dónde viene la idea general, pero al final se llega a unas ecuaciones muy sencillas que son casi que lineales, ¿verdad? O sea, aquí son, ahorita les digo qué significa, pero tenemos una razón de cambio de x, y, z. Vamos a ver qué es x, y, z. Y de este lado tenemos algunos parámetros, sigma, rho, beta, este es lineal, este de aquí es, bueno, este es lineal. Las partes no lineales son este XZ, este producto, y esta XY, ¿no? Pero digamos que es una ecuación diferencial ordinaria no lineal, ¿no? Entonces, como les decía, sigma, rho y beta son parámetros del modelo relacionados con las propiedades físicas del sistema, como puede ser el número de Rayleigh y el número de Prandtl. X es proporcional a la razón de convección, Y a la variación de temperatura horizontal
y Z a la temperatura vertical, ¿no? Y entonces, eh, este, bueno, quedan 20 minutos. Voy a empezar a mostrar. eh, entonces, comparto. Pensé como en interactuar un poco más, digamos, que ustedes escribieran cosas y eso, pero la verdad es que eh, pues sería, para el tiempo, pues no nos daría, pero por aquí les muestro todo y luego les comparto y como les digo, si quieren ver detalles, con mucho gusto podemos platicar después. Fíjense, aquí es muy sencillo para que vean. En MATLAB, pues no hay que declarar variables. Entonces, si no tienen mucha experiencia programando, es una opción, ¿no? La universidad tiene la licencia disponible para estudiantes, profesores. Entonces, podrían descargarlo. Aquí, lo que estamos haciendo es, queremos la solución en el tiempo. Entonces, aquí bueno, es que está usando otra notación. Pero aquí los parámetros que tenemos son la sigma rho y la sigma rho y la beta, ¿no? Ya no venía ahí. Pero entonces pongo un tiempo final, pongo un tamaño de tiempo. ¿Qué tan chiquito debe ser este tamaño de tiempo? Vamos a ver en un contexto similar cómo hacer eso, ¿no? Para la ecuación de transporte que les voy a mostrar en un momento. Entonces, tomo aquí las condiciones iniciales, ¿no? Eh, in- eh, Defino, aquí nada más es para definir los arreglos. NT es el número de pasos, ¿no? Entonces, simplemente dije, ¿cuál es el tiempo final? ¿Cuál es el tamaño de paso? Ah, bueno, pues NT, el número de pasos va a ser T entre delta T, ¿no? Y pues nada más sería eh, este, tomar el número entero, el redondeo. Y entonces, si se fijan, bueno, ya no ven la ecuación, pero la A que tengo aquí es la sigma. Entonces, A por Y menos X era en la dx de t. Y luego aquí era X por rho, que es la R, menos Z, menos Y. Y luego la FZ, la tercer componente es X por Y menos beta por Z, que es la B. Pero la B, la beta, la A, la sigma y la R, la rho. Pero esto de aquí es simplemente el lado derecho. Entonces, aquí la cuestión sería, a ver, ¿cuál era la ecuación? Dx dt igual a no sé qué. Ese no sé qué es esta fx, ¿no? Entonces, en la aproximación numérica, entonces aquí sí tienen que entender un poquito a qué me refiero. Eh, ok. Entonces voy a volver a mi iPad, bueno, de la tecnología. Bueno, ya me está fallando. Ahí está. Ok, entonces, tendríamos la dx dt, ¿verdad? La x es una función del tiempo, es una ecuación ordinaria, no es parcial. Entonces, para los que no hayan visto nunca métodos numéricos, hay unas aproximaciones por diferencias finitas. Si recuerdan en sus cursos, ¿no? De cálculo, pues la derivada con respecto al tiempo, ¿qué es? Pues una forma de verlo es el límite cuando el tamaño de paso se va a cero de x de t más delta t menos x de t entre delta t. ¿Sí? Y entonces dice uno, újale, pero delta t no puede irse a cero, o sea, en la computadora no puedo tomar el límite, ¿verdad? A veces, aunque lo quisieran hacer, por ejemplo, para Fourier, las derivadas se vuelven productos y dicen, pues ahí es exacto, ¿no? Pero hay que truncar en algún momento porque no podemos considerar todos los números, todos los modos de Fourier. Entonces, de alguna forma u otra se tiene que eh, ir a lo finito, a las diferencias finitas o alguna otra técnica. Es como qué tanto dinero tenemos, ¿no? En este caso, qué tanto poder computacional tenemos.
entre más poder computacional tenemos, más podemos pagar por, ¿no? Por obtener una aproximación mejor. Y cuando no hay que ahorrar. Entonces, ahorrar significa considerar métodos numéricos que nos den muy buena aproximación con poquito dinero, ¿no? Con una delta T que no sea tan chiquita. Y ahí es donde toda esta área de los métodos numéricos es muy útil porque eh, pues les puede brindar grandes beneficios, una tasa de interés baja, ¿no? Entonces, bueno, entonces en ese sentido, dice uno, híjole, bueno, pues como que me olvido este, del límite, pues ni modo. Y entonces, cuando yo vea una derivada con respecto a x, pues le voy a poner x de t más delta t menos x de t entre delta t. Y el lado derecho, ese sí, ese es sigma por y de t menos x de t, ¿no? Y entonces, si despejamos, bueno, aquí ya no sería igual, sino aproximadamente, ¿eh? Si despejamos, entonces les queda que x de t más delta t sería x de t más delta t por esto de acá, que yo le llamé fx, ¿no? Y entonces, volviendo al código, ¿no? Para que vean que no es tampoco cosa del otro mundo, se puede fácilmente, bueno, en este caso, hacer el método. Aquí le puse n, bueno, este es el n shift, es un rol, es n. O sea, esta n, véanlo como el n más 1 y este como el n, ¿no? Entonces, es porque el tiempo, el tn, el tiempo enésimo sería n veces delta t. O sea, ustedes van haciendo pasitos pequeñitos, ¿no? ¿Qué tan pequeñitos? Pues depende de qué tan bueno quieran los resultados. Entonces hacemos esto y fíjense, aquí lo multipliqué, la subcondición inicial es 0, 1, 1.05 más algo, ¿no? Si quieren ver los estados estacionarios, hay que ver cuando el lado derecho se anula. Y entonces aquí estaríamos cerca de un estado de esos estacionarios, ¿no? Entonces fíjense, ya para no, son unos 45. Entonces, pues ahí está la solución al sistema de Lorentz. Y entonces como que vive sobre esas superficies entrelazadas de alguna forma, ¿no? Y en algún momento brinca de un lado a otro y lo hace de manera muy desordenada. O sea, no se puede saber cuándo, simplemente salta. Eh, pero ahora y lo que hice fue decirle, grafícame, ponme el último. ¿Sí están viendo mi pantalla o no? No veo, parece que sí, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Ok, gracias. Entonces le estoy diciendo que me grafique el último punto para ver dónde acabó. Entonces ese último empezó, yo creo que sí se puede ver dónde empezó. Eh, Quizás por acá. Ups, ajá, algún lugar. Pero sí sabemos dónde terminó, ¿verdad? Aquí. Ok, entonces, bueno, acá. Entonces, si le quito este cero, para que le estoy haciendo una pequeña modificación de 10 a la menos 8, ¿no? En comparación con uno. O sea, los dos empiezan prácticamente en el mismo punto. Y después de un tiempo, bueno, le puse un tiempo largo, ¿verdad? Pero después de un tiempo ya nada que ver los dos. Entonces, eso es como si dijeran, pues, como me voy de vacaciones dentro de 6 meses, voy a predecir si va a llover o no en tal ciudad. Pues, desafortunadamente, eh, pues no es posible, bueno, sería muy complicado, ¿no? Por efectos como este. ¿Ok? Dice, en el análisis de estabilidad se dan los puntos silla o donde se rodea. Emanuel, cuando dices dónde se rodea, es como que en dónde está girando, ¿verdad? O sea, aquí estos dos puntos son como que atractores, ¿no? Eh, pero no sé si se pueda reescribir el sistema como para
mostrarlo. A lo mejor estás pensando en el sistema hamiltoniano con el punto silla, y es posible, ¿no? La verdad es que no sé si se puede reescribir un sistema como este en un contexto más como de punto silla y en donde a lo mejor, ajá, ajá. Entonces, en donde a lo mejor se dé, algo del estilo, ¿no? O sea, que pudiéramos decir, ah, bueno, aquí la inestabilidad se da porque tenemos un sistema con un punto silla. Sí, es probable. Habría que ver, eh, habría que ver si es el caso. Miren, no pensaba que no, es que no, el 0, 0, 1, 1 era el punto en equilibrio, pero no. Bueno, entonces, sí, eh, quizás sea algo, tenga una naturaleza distinta, porque en ese sistema hamiltoniano yo no veo un comportamiento en sí caótico, porque si toma uno una trayectoria ya sabemos dónde está, no se sale de ahí. Si le agregamos la parte estocástica, entonces sí que ya lo sabemos, pero es natural. Pero a lo mejor podría haber algo del estilo. El sistema que se usa ahí, un sistema hamiltoniano, fíjense, dejen vuelvo, újale, ya faltan 10 minutos. Bueno, hay tiempo en la siguiente ahorita para mostrarles más cosas. Eh, el sistema hamiltoniano se ve, más o menos así, se ve como parcial t de x igual a menos parcial y de un h, y luego parcial t de y sería parcial x de h. Y entonces, si sacamos, o sea, la parcial x del, ajá, y h, perdón, h de xy sería el hamiltoniano. Bueno, como viene en un contexto de mecánica cuántica, sería más como x y la variable de momento, ¿verdad? Eh, pero entonces la solución h de x de t, y de t, satisface que eso es una constante, o sea, no varía en el tiempo. Entonces, como ya habríamos, exactamente, no se puede salir de ahí, ahí estaría. Digo, si lo hacemos numéricamente, pues ahí habría algunas variaciones, pero no debido al sistema en sí. Entonces, quizás tenga una naturaleza distinta, pero no lo podría, en este momento, confirmar. Pero sí es muy, muy buen punto. Excelentes comentarios de todos ustedes. Bueno, ok. Entonces, los últimos 9 minutos, bueno, lo que alcancemos, eh, teníamos la ecuación de convección, ¿verdad? La ecuación de convección, este, en donde, eh, a ver cómo, ajá, en donde tendríamos parcial t de t más u punto gradiente t igual a alfa laplaciano de t. Entonces, vámonos al caso donde alfa es cero, o sea, no hay difusión, eh, difusividad térmica, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos parcial t más u punto. Bueno, lo voy a poner para que recuerden cómo era. Es u parcial xt más b parcial yt más w parcial zt igual a cero, ¿no? Eh, Esa sería la advección. ¿Ok? Y hay una cuestión interesante. En este caso, eh, entonces consideremos la curva dx es la posición, ¿verdad? Dx, la curva x de t, y de t, z de t. Y vamos a suponer, para evitarnos conflictos, que el campo de velocidades es independiente del tiempo. Nada más depende de x, y, z. ¿Ok?
Entonces, consideremos esta curva que satisface que, bueno, este sería U. Bueno, ya lo escribí así, lo había puesto en forma vectorial, pero ajá. dy de t es v de lo mismo. Ajá. Entonces, si la U está dada, si el campo de velocidades UVW está dado, pues esto lo podemos, eh, podemos encontrar en principio, ¿ah? La solución con alguna condición inicial. Ahorita no importa mucho. Pero lo que sí importa, fíjense, ¿qué pasa ahora con d de t de la temperatura? La temperatura depende de X, Y, Z y del tiempo. Pero ¿qué pasa si me fijo? Es como tener un punto inicial y luego pues se sigue ahí y vamos midiendo la temperatura en ese punto, ¿no? Entonces sería, si calculamos, o sea, ya no es en todo el espacio, nada más nos vamos a restringir en la curva, sobre la curva, ¿sí? Entonces tomamos, y lo que quiero mostrar es que no cambia. Sería x de y de t, x de t, y de t, z de t, coma t. Y si aplican eh, la regla de la cadena, ¿qué les daría? ¿Quién me dice? Porque aquí, fíjense, si fuera nada más, yo les voy a ayudar con lo más fácil. Si fuera d de t de una función t que depende de x, diría, es una composición, ¿ok? Eso sería dt de x por, o sea, la derivada del de afuera, evaluado en el de adentro, pero ya con la notación de Leibniz así lo dejamos, por la derivada del de adentro con respecto a la variable con la que están derivando, ¿no? Entonces sería así. Pero si ahora son, en lugar de una variable son cuatro, x, y, z, t, ¿alguien recuerda? Bueno, si no lo tienen fresco, pues es casi lo mismo, ¿no? O sea, diríamos, a ver, que no pan del cúnico, ¿no? Sería parcial, o sea, si fuera una variable sería parcial con respecto a x por dx de t, ¿no? Y si hay más, pues agreguémoslas, ¿no? O sea, parcial t con respecto a y de y de t, más parcial t con respecto a z de z de t, y el tiempo también, parcial t con respecto a t, dt de t. Y ahora lo voy a invertir, ¿no? El dt de t es 1, ¿verdad? Este de aquí es 1. Entonces nomás nos queda parcial t de t, más, y ahora me voy con este de acá, pero voy a usar la información de quién es x de t. ¿Qué satisface o sea, ¿qué satisface dx de t? ¿A qué es igual? Gradiente del producto punto. Ajá, exacto. Si no la vi. Ok, gradiente del producto punto, las derivadas. Ajá. Entonces, ajá, sería esto, pero entonces ahora si utilizamos. A ver, otro comentario. Ajá, exacto. Pues es el campo de velocidades, ¿no? Entonces sería U parcial X más B parcial Y más W parcial, parcial Z. Y esto, todo esto evaluado en X de T, Y de T, Z de T, ¿verdad? Y de T. Entonces, pero independientemente de donde se evalúe, eso ya sabemos que es cero en todo el espacio, en particular en esos puntos. Y entonces, esto lo que implica es que T, le voy a poner X de T, o sea, X de T con la flechita es X, Y, Z, ¿ah? Es independiente de T. Por lo tanto, la solución a tiempo T de X de T, T, vale lo mismo a tiempo T que a tiempo cero, ¿no? Entonces aquí sería T de X0, 0. Y eso podría ser la condición inicial, ¿no? A tiempo cero. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que si ustedes me dicen, oye, bueno, en particular esto es porque en este caso, con esa simplificación, la temperatura sería como que
una invariante material, lo que les decía sobre la temperatura potencial. Aquí estamos haciendo simplificaciones, nada más temperatura, pero es lo que ocurre con la temperatura potencial, no cambia, ¿no? Entonces, eh, podríamos hacer predicciones facilísimo, ¿ah? Porque entonces me dirían, a ver, si, o sea, si me dicen, predice la temperatura, yo les diría, bueno, pues primero dime cuál era la temperatura inicial, si no, ¿cómo voy a predecir? Si no sé lo que pasa ahorita, tengo que saber lo que pasa ahorita para saber lo que pasa en el futuro. Y eh, entonces me dicen, ok, pues la temperatura potencial, hicimos mediciones y aquí está todo, perdón, la temperatura inicial sería esta. Entonces ahora yo quiero que me digas cuál va a ser la temperatura después de un tiempo en este punto. Entonces yo digo, ah, bueno, quería saberlo, deja rastreo de dónde venía, ¿no? De dónde venía esa partícula. Y como vale lo mismo, como es independiente del tiempo, pues vale lo mismo aquí que acá. Entonces ya está. O sea, nada más de rastrear. Bueno, ya está entre comillas, porque la rastreada es la que es complicada, ¿no? Pero se puede utilizar, o sea, en la práctica, pues no es como que lo mejor, bueno, no se puede explotar tanto, pero de manera teórica sí que se va a poder. Y bueno, queda un minuto, pero lo que harían, ahorita las 4, es irnos a un caso muy sencillo de la ecuación de transporte. Vamos a suponer que el campo de velocidades es C, o sea, que nada más apunta en una dirección, que es cero, entonces tendríamos esto igual a cero, y vamos a ver cómo se vería la solución ahí, y vamos a hacer este, un análisis numérico, me dicen alguna diferencia finita y vamos a analizar qué tan buena o mala es y les voy a presentar diferentes métodos numéricos y cómo unos son mucho mejores que otros, ¿no? Entonces sí que vale la pena al menos pasar a métodos que se conocen como segundo orden y que sean estables, ¿no? Y hay un montón de cosas ahí que no tenemos tiempo de decir, pero o sea, hay estabilidad con eh, este, consistencia de la ecuación, nos da convergencia en ciertos contextos y entonces ayuda mucho saber la teoría detrás del análisis numérico. Y luego, justo después de eso, les damos las ecuaciones de aguas someras, ondas Kelvin, y esa simulación que se ve muy bonita, entonces se las dejo, no se las muestro ahorita para que sí vengan al rato. Entonces, es una simulación que hice, les puedo compartir el algoritmo completo para que ustedes lo corran, cambien si quieren la topografía, el fondo del canal y que se desparrame, a lo mejor si le ponen otras condiciones viene y se desparrama el agua, entonces pueden todo eso verlo y ese yo creo que es muy sencillo de que ustedes lo implementen. Los otros se requieren instalar cosas y eso, pero ese en particular me parece a mí muy bonito, esas ecuaciones de aguas someras, y han sido estudiadas sí, o sea, por mucha gente, muchas comunidades en el océano, en canales, para modelar tsunamis, que bueno, ahí hay una limitante, pero para un montón de cosas. Y bueno, ya me pasé un minuto. Yo creo que hasta aquí terminaríamos por el momento. Si hay preguntas, Pregunta Ignacio Díaz, ¿marejadas? marejadas. O sea, por marejadas, perdón, que no, ¿te refieres a qué? Y si Eh, mencionaba de las aguas someras, también aplicaría para marejados por la in- intrusión del agua en la fosa, pues no es cierta relación. lo- o sea, los tidal waves que le llaman, no sé si el término, a lo mejor no lo había. eh, sí, probablemente se refiere a eso. Sí, hay algunos estudios con aguas someras en ese sentido, para el estrecho de Gibraltar, por ejemplo, este, em, en donde, bueno, hacen una estimación ahí del fondo y presentan un estudio con esas Sí, ecuaciones. entra el ciclo lunar, ¿no? Por la fecha que le llaman marea alta ya. Lo que dice. Por las mareas, sí, sí, hay estudios. Yo no lo he visto, sí, te puedo compartir, bueno, te puedo compartir, es un artículo de un grupo de investigadores en España
que estudian muchísimo las ecuaciones de aguas someras. Eh, este, eh, Pares es uno de los autores. Déjalo, lo anoto y al rato lo agrego dentro del directorio, y ahí viene un estudio sobre eso. Yo creo que ahí te va a dar más información sobre esa investigación. Muchas Sí. gracias. Ujú. Muy bien. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, si no tenemos más preguntas, les recordamos que esta es la primera parte de nuestro taller. Regresamos en punto de las 4 de la tarde. Es necesario que entremos a esta segunda parte para poder tener nuestra constancia de asistencia. Nos vemos a las 4 y que tengan excelente provecho. La sala va a permanecer abierta, no se va a cerrar la sesión. Si gustan salirse y después entrar, es con el mismo enlace. Vamos al rato. Gracias.